¿Con qué valores educar? Este es el tema sobre el que vamos a reflexionar mutuamente. Ya hemos visto en otro seminario que para prevenir la violencia y el fracaso escolar se requiere unas virtudes, unos valores que precisamente impiden esas situaciones conflictivas o de fracaso. Pero de todas maneras encontramos investigaciones recientes, de 2020, que se hizo a más de 2.000 padres y madres, en donde se llega a la conclusión que las escuelas se están deshumanizando precisamente porque transmiten conocimientos inflexibles. Es lo que decíamos al distinguir en otro seminario la diferencia que había entre instrucción, formación y educación en el sentido estricto. Claro, esta situación evita aprendizajes como el aprender a aprender, discernir, dialogar, conceptualizar, conectar, participar, y al mismo tiempo impide que el sujeto salga exitoso de la frustración y sepa gestionar. Al mismo tiempo que la falta de valores y virtudes está muy ligada con depresiones, conflictos y problemas de salud. Por lo tanto, todos los valores que se están enseñando o se pregonan son los que valen para educar, son suficientes. En primer lugar, hay que distinguir, recordando en la figura sobre la estructura de la subjetividad, que es la que recibe los valores, lo que son valores, actitudes y virtudes. Los valores son los aspectos cognoscitivos de esto sobre lo que estamos versando. Pensemos en la paz, en el esfuerzo, la solidaridad. Estos son nociones, pero no confundamos virtud con saber, porque no basta con que uno sepa lo que significa ser bueno, que abarca todos los valores, en el sentido de bondad, con realizar actos buenos. Porque entre el dicho y el hecho, ya lo dice el refrán, hay un buen trecho. Si nosotros recordamos lo dicho en el seminario anterior sobre la estructura de la subjetividad, vemos que a medida que el sujeto se va formando más en el conocimiento, reflexión y discernimiento de valores, va teniendo como consecuencia situaciones afectivas, actitudes, que son más bien ideas fuerza, que prima el afecto sobre la emoción y al mismo tiempo ejercitan la conducta para llevar acciones libres. Precisamente el sujeto, a medida que avanza en este nivel, se desprende del egocentrismo y del egoísmo y por lo tanto no se emotiviza su razonamiento y hace acciones más de acuerdo con lo que significaría el automaneje, que diría el catedrático Botija. El valor como idea fuerza nos ayuda bastante, aunque no es todo lo que nosotros queremos para educar, ayuda muchísimo para que el sujeto discierna cuál es el comportamiento mejor y opte por este entre los diferentes comportamientos que puede hacer buenos. Incluso si no tiene una jerarquía de valores, puede plantearse otros valores mucho mejores, más perdurables y al propio tiempo hacer comportamientos diferentes a los que le proponen. Precisamente esto nos lleva directamente con lo que llamamos jerarquía de valores. Un sujeto tiene muchas capacidades, muchas competencias, muchos métodos, pero los puede subordinar a un valor religioso, o los puede subordinar a ser científico, o a ser político, o a ser
un ser social, etc. Esto es lo que Sprenger llamaba formas de vida, tipos psicológicos de ser. ¿Qué esto qué quiere decir? ¿Que solamente hace religioso? No. Lo que pasa es que ve a Dios al principio, durante la realización del trabajo y al final, y opta por esa visión trascendente de la vida. Al mismo tiempo, si uno tiene los valores, está bien formado en valores, sabe distinguir valores de antivalores. No es lo mismo ser responsable que irresponsable, ser puntual que ser atrasado en el tiempo o desorganizado, ser limpio que ser sucio, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente según la educación recibida, uno optará por los valores y antivalores. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Esto significa que no todo lo que parece que vale y nos atrae es bueno para lograr la educación del sujeto, sino que lo que hay que hacer es darle criterios para que él elabore su estilo de vida y como consecuencia de ello vaya a lograr no lo que más le convenga en el sentido de lograr deseos y vivir cómodo, porque educar según el hedonismo precisamente es el fracaso de la educación. La educación exige la autosuperación. En la medida que uno se autosupera, se esfuerza. Hay errores que no buscan una orientación axiológica y que uno organice su jerarquía de valores, ni lo plantean en sus discursos teóricos. Plantean la ética a nivel mínimo. Y dicen, bueno, estamos en los derechos humanos y por lo tanto de ahí todo lo que sea compatible con los derechos humanos es bueno incluso para educar. Esto podría confundir que las normas que se derivan de los derechos humanos y su interpretación darían la definición del valor correcto. Entonces, claro, identifican norma con moral. Y eso es una falacia. Precisamente el nihilismo nos lleva a que no habría nada que enseñar. Porque si no hay que... El nihilismo es un vacío existencial, ¿para qué dar criterios para comportarse? Este sería lo antieducativo. También formar docentes sería superfluo. ¿Por qué formar docentes si no hay nada que enseñar? Basta conectarles a una máquina de enseñar y tratar al alumno como si fuera una máquina traga, igual que traga perras, traga temas. Y entonces el sujeto solo se basta a sí mismo y se genera un individualismo y un egocentrismo atroz. La acción educativa en este caso se convertiría en seducción. Por lo tanto, nos planteamos el error de este enfoque. No basta solo con declaraciones universales de derechos humanos y principios, sino que hay que ir más allá. De hecho, cuando se elaboró el elenco de los derechos humanos, participaron miembros de las diferentes culturas más representativas del orbe terrestre. Y precisamente se plantearon como una realidad intermedia entre las comunidades y los valores últimos o trascendentes. Pero no cerraba la puerta a estos, sino que los derechos humanos respaldaban para que cada sujeto o comunidad se realizara según esos valores trascendentes, no solamente religiosos, sino morales y éticos. En este sentido, ¿qué valores para educar? Tenemos a Victoria Camps y Adela Cortina que plantean una distinción entre valores máximos y valores mínimos. Dicen, los máximos son para cada cual y se los apañará, se los realizará. Y los valores mínimos son los compartidos. Y entonces ellas lo que hacen es definir para la educación esto. Dar valores mínimos porque todo el mundo no puede alcanzar valores máximos. El otro día salió en un periódico de la Comunidad Valenciana precisamente una entrevista en donde una de ellas definía algo de esto. Sin embargo,
Turiel, aparte de esos dos tipos de valores, plantea los valores convencionales y dice, igual que existen mínimos y máximos, uno puede optar por un gimnasio y ahí hay otro tipo de valores, o va a un centro cultural y otro tipo de valores. Y yo me pregunto, por analogía, ¿no podemos también interrogarnos sobre si la escuela con valores mínimos es suficiente para lograr la educación, es decir, el automanejo de los sujetos? El esfuerzo, la perseverancia, la obediencia, la autoridad, la dedicación, incluso el sacrificio, ¿no son necesarios para que el sujeto pueda progresar curso tras curso? Pues esta sería la convención necesaria y que toda la vida la pedagogía ha defendido. Por lo tanto, ahí teníamos que distinguir los elementos de la ética convencional, que incluye valores que también son conocimiento compartido, y en este caso sería entre la escuela y los padres. Y luego dejar un espacio para la autorrealización libre en valores máximos para cada individuo o cada grupo de individuos, porque no es posible, aparte de la ética mínima, educar según estos valores convencionales y luego en otros momentos y espacios para autoformarse en católico, en islámico o musulmán o en judío, etc. Por lo tanto, esta es una solución que respetaría la libre configuración de la personalidad y que habría posibilidad de que la enseñanza no fuera nihilista. Pongamos, por ejemplo, la Constitución plantea como valores mínimos, y esto es lo que han hecho luego las teóricas que he mencionado sobre valores, incluso han dicho para la educación, la libertad, la justicia, la tolerancia, la convivencia, la paz. Y yo me pregunto, ¿es posible lograr la justicia sin ser generoso? ¿Es lograr ser generoso sin ser comprensivo? ¿Es posible ser comprensivo sin ser humilde? Y así podíamos hacer una especie de estudio de antecedentes axiológicos necesarios para cada uno de estos valores llamados constitucionales o sociales, y precisamente demandan esos valores humanos que he mencionado. Ser paciente, ser sereno, ser obediente, etc., son valores humanos que anteceden a esos sociales, sin los cuales esos sociales no se cumplen. Podrían hacerse discursos por parte de los alumnos y entonces no llegar a ningún sentido. Por lo tanto, Quintana Cabanas escribió algo sobre la educación moral y establece tres ámbitos. Unos deberes mínimos, que en este caso serían mínimos, que expresan obligación y simplemente llevarían a una vida decente. Hay otros que ya estarían en la virtud, que sería algo más que una obligación y implicaría una moral sobresaliente, implicaría una vida honesta. Y luego la perfección serían los valores máximos e implicaría una vida moral meritoria. Pues bien, ahora viene la pregunta. ¿Esos valores qué hay que hacerlos? ¿Cómo se comen las uvas, uno tras otro? No. Los valores, aisladamente, y ese fue el error del periodo de entreguerras, cuando se reflexionó sobre la filosofía de los valores, es decir, la axiología, dar un elenco de valores sin apelación a la historia de cada comunidad es un error. Y sin apelar al estudio sistemático de la filosofía también, porque entonces uno tiene como muchos ídolos en la cabeza. Hay que enseñar los valores dentro de un planteamiento sistemático de la cultura, de la filosofía. Porque si nosotros apelamos solamente a vivir esos valores dentro de una comunidad, como sería el aula o dentro de la familia, entonces solamente aprenderían sentido común, que no es superfluo, pero no basta el sentido común. A estas alturas de la civilización, el sujeto tiene que profundizar.
Y precisamente el estudio sistemático que he mencionado hace que el sujeto trascienda el sentido común y, sin abandonar el sentido común, elabore sus criterios y llegue a saber dilucidar, a discernir su escala de valores. Bien, entonces, ¿cómo establecemos la escuela, que es una institución social, con lo que hemos dicho de vivir el sentido común y trascenderlo sistemáticamente? Que esto es la noción de comunidad. Pues haciendo que cada aula sea una comunidad educativa, en donde los padres aporten los criterios morales y de todo tipo de valores, los profesores los asuman y los sistematicen, y cada cual, sin traicionar su escala de valores, desarrolle esa comunidad educativa tan necesaria incluso para la universidad, como dice la revista Nuestro Tiempo, Universidad de Navarra, en un artículo reciente. Por lo tanto, ¿cómo se lleva a cabo eso? Dentro de cada aula debe haber situaciones, incluso los ejercicios de las lecciones de matemáticas, de ciencias, etcétera, valen para eso, en situaciones en las que cada cual reflexione sobre sus capacidades, sus valores, y lo lleve y lo ponga en común para los otros alumnos, y trabajando en equipo, entiende un sentido trascendente más allá de su egoísmo y de su situación, de todos los valores, porque uno participa porque es persona, no se es persona porque se participa. Entonces, participando uno, va viendo sus limitaciones y posibilidades y se va enriqueciendo con los demás, igual que él aporta enriquecimiento para los otros en este mundo. Y así va construyendo su propia forma de vida. Gracias.